Entonces, muy buenos días a todos. Mi nombre es Julián Felipe Ramírez Osorio, reúno de Medicina Interna y el día de hoy les voy a presentar el club de revista Rivaroxaban en pacientes con fibrilación auricular y bioprótesis de válvula mitral. Es el River Trial y este es como el logo con el que lanzaron el artículo. Entonces, el contenido de esta charla es, vamos a hablar primero pues un poquito en la introducción de la fibrilación auricular y la carga de la enfermedad, de la fibrilación auricular y la enfermedad valvular y la importancia de la relación entre estas dos entidades, el estado de arte tanto de la fibrilación auricular y la enfermedad valvular. Voy a poner un caso clínico, hablaré del estudio que tengo por presentarles el día de hoy, haremos el análisis crítico, añadido a esto pues al final en la aplicabilidad hacemos la resolución del caso clínico, daremos unas conclusiones y al final una pequeña discusión con respecto al estudio presentado el día de hoy. Entonces, es sabido por todos que la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente y por ende una de las arritmias más importantes y de las que tenemos que estar pendientes todos para encontrar en nuestra práctica clínica. Hay una carga global de enfermedad de 43.6 millones para el año 2016 y vemos que dependiendo de los factores de riesgo cardiovascular hay algunos países donde predomina más esta arritmia, como lo vemos pues acá en América, Norteamérica, hay gran prevalencia de esta entidad. Nosotros somos pues de una entidad intermedia, de una prevalencia intermedia de la fibrilación auricular. Digamos que a medida que se avanza en edad, porque la arritmia es un continuo, la fibrilación auricular es un continuo de que a medida que se avanza en edad, hay más riesgo de padecer esta enfermedad. Como vemos y nos lo aporta pues la guía europea de fibrilación auricular, el riesgo durante la vida de los pacientes europeos, podemos ver que ellos pueden presentar de 1 de cada 3 individuos a lo largo de su vida van a presentar la fibrilación auricular. También digamos que desde nos lo muestra esta gráfica, que desde los 60 años es que se empieza a incrementar el pico y se empieza a incrementar la incidencia de la fibrilación auricular. Como podemos ver, es una arritmia que es más frecuente en los hombres, pero digamos que más frecuente en los hombres en la media de presentación en los 60, en los 70, en los 80 años. Y una cosa muy importante, y siempre pues un hincapié que nos hacen las guías, es que después de los 80, ya digamos que en los 90, 100 años, ya la arritmia se va haciendo igual de frecuente tanto en mujeres como en hombres. Y por eso es, digamos que tenemos que estar atentos en ambos sexos a poder encontrar la arritmia y dicho sea de paso, la fibrilación auricular en las mujeres ha tenido pues una tendencia a ser digamos que más grave precisamente por eso, porque como es una arritmia que es más frecuente en los hombres, ha una tendencia digamos que a ser infradiagnosticada en las mujeres. Pero ¿por qué fibrilación auricular? Entonces, ¿qué es lo importante? Y estas gráficas nos traen como lo que debemos tener en cuenta en nuestros pacientes con fibrilación auricular. El mero hecho de tener fibrilación auricular incrementa de 1.5 a 3.5 veces el riesgo de morir, sobre todo derivado del riesgo, incremento de accidente cerebrovascular, su relación con otras comorbilidades. Entonces, es una arritmia que es muy comórbida, sobre todo la falla cardíaca. Incrementa de manera significativa el accidente cerebrovascular y por eso hablaremos el día de hoy de una de las maneras más importantes de prevenirlo, es la anticoagulación. El 20 al 30% de todos los accidentes cerebrovasculares isquémicos tienen relación con la fibrilación auricular y el 10% de todos los criptogénicos tienen alguna relación con esta entidad. Con respecto a la disfunción ventricular y la falla cardíaca, un 20 al 30% de los pacientes con fibrilación auricular tienen falla cardíaca y es muy importante porque los síntomas de falla cardíaca y de fibrilación auricular van mucho de la mano y a veces es un reto diagnóstico poder diferenciar una entidad de la otra. Una cosa que han traído las guías últimamente y que no hay que dejar atrás es la relación que tiene la fibrilación auricular y la demencia vascular y el deterioro cognitivo, con HR 1.4, 1.6, y es saber lo que solamente tener la fibrilación auricular es un factor de riesgo independiente para tener una declinación en la parte cognitiva. Otras cosas con las que se relacionan, entonces está depresión, un 16 a un 20%, una alteración significativa en la calidad de vida, por eso algunas de las otras terapias que se utilizan en fibrilación auricular, como el control del ritmo, el control de la frecuencia, también apuntan mucho a la parte de la calidad de vida y la hospitalización, el mero hecho de tener enfermedad, la fibrilación auricular, incrementa el riesgo de hospitalizarse de un 10 a un 40%. Entonces, digamos que esto es
a grosso modo las cosas importantes que debemos tener en cuenta en nuestros pacientes con fibrilación auricular. Entonces, la relación que tiene la fibrilación auricular y la enfermedad valvular. Entonces, como les venía contando, la fibrilación auricular es un factor, la enfermedad valvular, perdón, es un factor independiente de fibrilación auricular y siempre van de la mano. Un tercio de cualquier valvulopatía tiene alguna relación con enfermedad, con la fibrilación auricular. Y a su vez, tener en la valvulopatía incrementa el riesgo de los eventos embólicos en el paciente con fibrilación auricular. Entonces, tanto la FA como la enfermedad valvular van a empeorar el pronóstico de los pacientes cuando se presentan las dos entidades y la frecuencia es de un tercio. Existen algunas enfermedades valvulares que tienen un riesgo mayor, que son la estenosis mitral, sobre todo la estenosis mitral de origen reumático y las válvulas mecánicas. Esas son, digamos, que las dos enfermedades valvulares que tienen mayor riesgo embólico, después un peor pronóstico cuando los pacientes la tienen. Con respecto a las bioprótesis, que es lo que nos trae el día de hoy, hay una evidencia conflictiva hasta ahora de que anticoagulante se debe utilizar en los primeros 3 meses después de tener una bioprótesis. Digamos que hasta la fecha, el único que ha sido evaluado de manera prospectiva en un ensayo clínico es la warfarina, y por eso es que las guías, como vamos a ver, nos recomiendan utilizar warfarina durante los primeros 3 meses. No hay hasta ahora algún otro anticoagulante que se haya utilizado en un ensayo clínico diferente al que vamos a ver hoy, que se utilizó pacientes en los primeros 3 meses. ¿Y esto por qué? Porque en los primeros 3 meses, luego de poner una válvula biológica, hay un periodo de endotelización de esa válvula y es donde se incrementan más los efectos embólicos y más riesgo pues de trombosis de la válvula en los primeros 3 meses de inserción de la misma. Entonces es como la evidencia que hay hasta ahora en las válvulas. Este es un metaanálisis de los estudios más grandes de los anticoagulantes directos y su relación con la enfermedad valvular. Entonces, como podemos ver, en el Aristóteles, que es el ensayo clínico de Apixaban, fue el que más pacientes con cualquier enfermedad valvular, no estoy hablando de válvulas protésicas, de enfermedad valvular aórtica, mitral, no, cualquier enfermedad valvular. Entonces, el que más tuvo enfermedades valvulares fue 4.808 en el Aristóteles. En eso se pudo comprobar que es, digamos que con un HR 0.7, con un intervalo de confianza de 0.51-0.97, es decir, que disminuye en un 30% el riesgo de stroke y de cualquier embolismo sistémico en los pacientes con fibrilación auricular y que presentaran esa enfermedad valvular. Es de recalcar pues que hasta la fecha y en esos ensayos clínicos no se incluían a los pacientes que tuvieran la estenosis mitral reumática, los pacientes con válvulas mecánicas y, como les acabo de contar, no se incluían las válvulas biológicas en los primeros 3 meses. Eso aplica para todos los ensayos clínicos de los que les voy a hablar, que están incluidos en este metaanálisis. Entonces podemos ver a grandes rasgos que el Engage, que es el de Edoxaban, el Avian, que es de Dabigatran, y el Rocket, digamos que eran lo que se puede considerar no inferior con respecto a la warfarina, y pasando un poco pues el rango de no inferioridad en el Rocket para prevenir stroke y embolismo sistémico en los pacientes con cualquier enfermedad valvular. Eso con respecto a los desenlaces de embolismo. Ahora con los desenlaces de seguridad relacionados pues con el sangrado mayor, se encontró que todos eran no inferiores con respecto a la warfarina, digamos que en los grupos que fueron incluidos, a excepción del Rocket, a excepción entonces del Rivaroxaban, en el que se encontró que era a favor de la warfarina, es decir, que en los 2.000 pacientes con algún tipo de enfermedad valvular incluidos en el Rocket, presentaban un mayor riesgo de tener eventos de sangrado mayor. Y eso digamos que es consistente en el estudio, pues en el Rocket, y comparándolo con los otros anticoagulantes, se ha visto pues que el Rivaroxaban tiene mayor riesgo de sangrado con respecto a los otros anticoagulantes. Este es un subanálisis del Aristóteles en el que querían ver qué tan los pacientes que se incluyeron, el subgrupo de pacientes que se incluyeron, cuáles tenían o alguna válvula bioprotésica, que son las que nos interesan el día de hoy. Y se incluyeron alrededor de 130 pacientes. Importante recordar aquí que por subgrupos solamente 31 de esos pacientes tenían una válvula bioprotésica en la posición mitral, que es la que nos importa el día de hoy. Y podemos encontrar que no hay pues una asociación que fuera estadísticamente significativa, y esto depende
de la muestra y de los desenlaces que se tuvieron durante el ensayo clínico, un HR 1.7, digamos que no había, es muy impreciso y no había una asociación, pero era concordante, que pareciera ser un factor de riesgo. Este es el Engage Team, que digamos que es uno de los que estadísticamente significativo ha demostrado algo de asociación con respecto a la enfermedad bioprotésica y la fibrilación auricular. Entonces, en el Engage se utilizaron dosis altas y dosis bajas de Doxaban. El H es 60 miligramos de Doxaban, el L es 30 miligramos. Es importante recordar que hasta la fecha este es el ensayo clínico que tenía más pacientes con válvula bioprotésica, tenía 131. Entonces podemos ver que en cuanto a la prevención del stroke y de cualquier embolismo sistémico, el HR era de 0.53 a dosis bajas, con un intervalo de confianza que no, pues no cruzaba incluso el margen de no inferioridad de 0.16 a 1.78, un H y un HR a dosis altas de 0.37, con un intervalo de confianza de 0.1 a 1.42. Eso es con respecto al embolismo sistémico. Con respecto al sangrado mayor, encontramos que a dosis bajas del edoxaban, los pacientes con válvula bioprotésica en cualquier posición, sí había una asociación estadísticamente significativa con una reducción que puede ir hasta el 99% del riesgo de presentar un evento de sangrado mayor. Y esto no se demostró cuando se utilizaba la edoxaban a dosis altas, porque vemos que tiene cruzada la unidad y cruzada pues también el intervalo de no inferioridad. Con respecto al desenlace primario compuesto, que ellos ponían muerte cardiovascular, cualquier evento embólico, hospitalización por falla cardíaca, digamos que el mes que conocemos de los eventos cardiovasculares mayores, sí hubo una asociación estadísticamente significativa, y eso es lo que hay, digamos que la mejor evidencia que hay hasta ahora, y es que en el Engage Team, que es el ensayo clínico del edoxaban, encontró en el desenlace primario compuesto una asociación estadísticamente significativa tanto a dosis bajas como a dosis altas del edoxaban para prevenir el evento primario compuesto, pues que fue con el que se calculó el poder de la muestra. Sin embargo, como lo sabemos, estos son pues análisis por subgrupos y la muestra, digamos que es insuficiente, es de solamente 131 pacientes y este ensayo clínico no se utilizó para responder esa pregunta. Tenemos un estudio piloto de Dabigatran, el DAWA Study, y de ese solamente se incluyeron 11 pacientes y digamos que los desenlaces que se presentaron eran del orden de uno en el sangrado, uno de hospitalización, hubo una muerte en el grupo de la warfarina y digamos que no nos permite realizar una conclusión adecuada con una muestra tan pequeña de los pacientes. Eso con respecto a los anticoagulantes directos en válvula bioprotésica. Digamos que hablar un poquito del estado del arte de los anticoagulantes directos en las válvulas mecánicas. Para eso tenemos un estudio publicado en el 2013, que es el Royaline. En ese se quería comprobar qué tan efectivo era o que si era no inferior el Dabigatran versus la warfarina en los pacientes con cualquier válvula mecánica. Sobre todo, pues se tenían dos grupos de estudio de los pacientes que tenían una válvula aórtica y adicionalmente podían tener o no una válvula mitral y que la inserción de la válvula coincidiera con el inicio del estudio, o sea, con la aleatorización para entrar al estudio. Y la población B era que aquellos pacientes que tenían su válvula mecánica, que se las habían puesto en el pasado, y que ahora, a la hora de aleatorizarlos, fue que se hizo pues el cambio, bien sea a continuar warfarina o a Dabigatran, según el grupo al que fueran aleatorizados. Es importante recordar que este estudio terminó de manera prematura porque aquellos que adjudicaban los desenlaces de seguridad a un grupo independiente se dio cuenta que el Dabigatran tenía una tendencia al daño, y lo podemos ver en la muestra. Hubo de todos los accidentes cerebrovasculares, hubo 9, que equivalen a un 5%, y todos se presentaron en el grupo del Dabigatran. El desenlace compuesto que ellos tenían, que era muerte, ACV, un embolismo sistémico diferente del ACV, infarto agudo del miocardio, era también mayor en el Dabigatran. Digamos que esto no alcanza la significancia estadística, pero se presentaba a medida que iban entrando los pacientes y con una muestra muy pequeña, que lo que hizo fue que se terminara el estudio de manera prematura. También se incrementó el riesgo de trombosis de la válvula y el riesgo de un combinado que tenía
además el accidente isquémico transitorio. Entonces, con respecto a lo que hay hasta ahora de anticoagulación en válvulas mecánicas, y dicho sea de paso, hay un estudio que hay en curso para tratar pues, de dejar bien claro esta pregunta de si sirven los anticoagulantes directos o no en el paciente con fibrilación auricular y con válvulas mecánicas. Este es otro ensayo clínico, este es publicado en este año, al principio de este año, y lo que se quería ver era si a los pacientes que se les ponía una válvula bioprotésica transcatéter, si había algún beneficio de anticoagularlos a largo plazo, y estos son pacientes que no tienen fibrilación auricular. Entonces, lo que se encontró también fue un ensayo clínico que se detuvo de manera prematura, que se incrementaba la muerte si dejamos anticoagulados a estos pacientes. Entonces, digamos que hasta la fecha en la válvula bioprotésica que se pone en posición aórtica, aórtico mitral, no los dejamos anticoagulados de por vida, y en ese entonces pues se comparó el rivaroxaban con antiplaquetarios, y se demostró pues, que se incrementa con su HR, se incrementa la mortalidad de 1.69 con un intervalo de confianza de 1.13 a 2.53. Este entonces es el Rocket Trial, que fue publicado en el 2011 y es el ensayo clínico con fibrilación auricular no valvular. Dicho sea de paso, ellos fueron los que excluyeron a los pacientes con bioprótesis. Y digamos que tienen un grupo de estudio muy similar al del ensayo que vamos a hablar el día de hoy, rivaroxaban 20 miligramos día versus warfarina con un INR de 2 a 3, y lo que encontraron, tanto en su análisis por protocolo, por intención de tratamiento y cómo fueron tratados los pacientes, para la prevención del embolismo sistémico y del ACV, encontramos que la warfarina era que el rivaroxaban era no inferior a la warfarina para prevenir estos desenlaces. Tenía 14.000 pacientes y digamos que es el ensayo clínico que se utilizó como base para el ensayo que vamos a ver hoy, que es el RIVE. Entonces, con todo esto, pues con toda esa literatura, ¿qué es lo que nos recomiendan las guías que hay que hacer hoy por hoy en los pacientes con fibrilación auricular y con alguna enfermedad valvular? Entonces, la recomendación que dan, digamos que en el texto, no es una recomendación formal, es que hasta la fecha en fibrilación auricular que sea no valvular, se puede utilizar con nivel de evidencia 2A los anticoagulantes directos luego de los 3 meses. Eso sí lo dejan claro todos. Si es una enfermedad valvular bioprotésica, que no sea una FA valvular, que ya la vamos a definir, que es lo que tienen en esta recomendación, se pueden utilizar los anticoagulantes directos. ¿En qué pacientes están contraindicados los anticoagulantes? Entonces, cualquier paciente con una válvula mecánica protésica, y en los pacientes que tengan una enfermedad valvular definida, adicionalmente como tener una estenosis mitral reumática moderada a grave. Entonces, digamos que eso sería como lo importante de ver si en el ensayo clínico hay una buena representación o no de estos pacientes. ¿Y qué es lo que nos dice entonces? Eso es la guía de fibrilación auricular publicada en agosto de este año. Ahora, la guía de enfermedad valvular, de valvulopatías, publicada en el año 2017, nos dicen que los NOACs pueden ser una alternativa en los pacientes con estenosis aórtica, con regurgitación mitral, que presenten fibrilación auricular. Como les estaba diciendo, todo lo que sea diferente a una enfermedad valvular, una FA valvular. Y con respecto a los pacientes con bioprótesis, lo que recomiendan es que se puede utilizar los anticoagulantes directos después de los primeros 3 meses, todo siempre y cuando no se trate de una enfermedad valvular. Y también pues excluye a los mismos 2 grupos de pacientes que comentan en el ensayo clínico, en la guía de práctica clínica de fibrilación auricular. Entonces, ese es como el resumen de lo que se ha dicho hasta ahora. Los anticoagulantes directos en fibrilación auricular y válvula bioprotésica no han sido evaluados de manera independiente, prospectiva, en un ensayo clínico. Tenemos que el ensayo clínico de la Apixaban incluyó 31, el de Ledoxaban 131, el de Dabigatran 11, y el Rocket Trial excluyó a cualquier paciente con bioprótesis, y hasta la fecha cualquiera de estos ensayos clínicos excluyó a todos los pacientes que tienen menos de 3 meses.
Dicho sea de paso, sí se ha evaluado de manera observacional y en los estudios ha demostrado que sí, digamos que hay como cierta seguridad y eso fue lo que les permitió, digamos que a los del River realizar este. Entonces vamos a empezar un caso clínico para entrar en materia. Este es Juan Valdés, un paciente de 54 años, recolector de café, vive en una vereda, le hicieron un reemplazo valvular mitral hace 5 años por una endocarditis de válvula nativa, le pusieron una válvula biológica en la posición mitral, se le diagnosticó durante el seguimiento, o ahora 5 años después de presentar la enfermedad valvular y de haberle hecho el reemplazo, una fibrilación auricular paroxística con un Charles-Bax de 4, un Hasbled de 2. El señor, como vive en una finca, se niega a un seguimiento estricto a un medicamento que requiera seguimiento estricto, como lo es la warfarina, y nos pregunta cuáles son las alternativas que tenemos hasta ahora para el tratamiento de su condición, para darle la anticoagulación. Entonces eso nos lleva a la pregunta, ¿cuál es el papel de los anticoagulantes directos en fibrilación auricular con válvula bioprotésica? Y eso fue lo que pretende responder el River Trial. Entonces, el ensayo clínico River fue realizado en Brasil, y es auspiciado, digamos, por la industria farmacéutica y por el Ministerio de Salud brasileño. El autor principal es el doctor Helio Pena Guimaraes, es un internista, cardiólogo, es doctorado en ciencias de la Universidad de Sao Paulo y es coordinador del Centro Científico Hospital del Corazón de Sao Paulo. Es coinvestigador de varios estudios de cardiología y reanimación cardiopulmonar. Entonces, el estudio que les traigo el día de hoy es un ensayo clínico con un diseño abierto, es decir, que los pacientes se iban aleatorizando a medida que fueran captados, que fueran llegando al estudio. Es un ensayo clínico de no inferioridad, listo, diferente a los de superioridad que vemos que son con la mayoría pues contra placebo, y lo que quiere ver si una terapia es superior a otra. Aquí lo que queremos ver es si el rivaroxaban es no inferior con respecto a la warfarina. Es multicéntrico, fueron reclutados en 49 sitios, todos en Brasil, es 100% brasileño el estudio, y el periodo de reclutamiento de pacientes fue del 14 de abril del 2016 al 22 de julio del 2019. Al igual pues que en la mayoría de los ensayos clínicos había un grupo independiente que conocía, digamos, que los grupos a los que están asignados los pacientes, y esto permitía evaluar la seguridad de las intervenciones. Entonces, ¿cuáles son los criterios de inclusión y exclusión del ensayo clínico? Entonces, de inclusión era cualquier paciente mayor de 18 años que presentaba una fibrilación auricular, bien sea una fibrilación auricular paroxística, permanente, digamos que todas las fibrilaciones auriculares, y además el flóter atrial, que le pusieran una válvula en posición mitral bioprotésica. Es una cosa importante, no estamos hablando de válvulas, por ejemplo, en posición aórtica. Todas las válvulas incluidas son en posición mitral bioprotésica. Y aquellos que estuvieran más de 48 horas después de haber realizado la cirugía. Entonces, hasta la fecha es una de las cosas más importantes, es que incluyeron los pacientes en los primeros 3 meses después de haberle puesto la válvula, y lo único que requerían es que estuvieran más de 48 horas después. ¿Cuáles son los pacientes que se excluyeron? Aquellos pacientes que al momento de reclutarlos tuvieran un trombo en cavidades, un trombo en cavidades cardíacas o un tumor intracardíaco, y aquellos que tuvieran un riesgo muy alto de sangrado. Y los pacientes que se excluyeron por un riesgo muy alto de sangrado eran, digamos que una lista muy grande: los pacientes que habían sido trombolizados en los últimos 10 días, aquellos pacientes que tuvieran persistentemente en el ambulatorio unas dosis de ASAs mayores de 100 miligramos, aquellos pacientes con un ACV en los últimos 3 meses, aquellos pacientes con algún sangrado gastrointestinal activo, y aquellos pacientes, digamos, que tuvieran una predisposición a sangrar con un riesgo muy, muy elevado. La mayoría, digamos, que son pacientes que estuvieran sangrando en este momento. Los pacientes anémicos con una hemoglobina menor de 7.5, pacientes en embarazo y lactancia fueron excluidos del ensayo clínico. Cualquier paciente con una tasa de filtración glomerular menor de 30, porque no se puede utilizar el rivaroxaban. Cualquier paciente con una endocarditis activa al momento del reclutamiento, cualquier contraindicación, bien sea para la warfarina o para el rivaroxaban, la fibrilación auricular que fuera transitoria en el posoperatorio también fue excluida, las válvulas mecánicas y cualquier tipo de enfermedad hepática, digamos que cirrosis, una hepatitis activa, fueron excluidos del ensayo clínico. Lo que se presenta, entonces, esto es, digamos, como se llevó a cabo el ensayo clínico: fibrilación auricular y válvula bioprotésica en posición mitral,
fueron aleatorizados, doble ciego, y la intervención era rivaroxaban 20 miligramos día o 15 miligramos día en los pacientes con una tasa de filtración glomerular de 30 y 40, entre 30 y 49. Los menores de 30 fueron excluidos del ensayo. Y la warfarina con un target de INR de 2 a 3 y con una medición del INR de los pacientes cada 4 semanas. Seguimiento después de la warfarina. ¿Cómo fue el seguimiento de nuestros pacientes para encontrar cualquiera de los desenlaces del desenlace primario compuesto del que les voy a hablar más adelante? El seguimiento inicial fue a los 30 días, luego se hicieron seguimientos cada 12 semanas, a los 3 meses, a los 6 meses, a los 9 meses y al año. Dicho eso de paso, entonces el seguimiento de los pacientes durante el ensayo clínico fue de 1 año. Entonces, ¿cuáles son los desenlaces? Digamos que es una de las cositas más importantes hablar de este ensayo clínico, es que se tiene un primario compuesto, que es, digamos que el primario más compuesto, con más elementos que he visto hasta ahora, que tiene muerte por todas las causas, eventos cardiovasculares mayores, definidos como accidente cerebrovascular, accidente isquémico transitorio, trombosis de la válvula, embolismo sistémico diferente del accidente cerebrovascular, y cualquier ingreso hospitalario por falla cardíaca. Y adicionalmente se le pone el sangrado mayor. Entonces, digamos que el desenlace primario compuesto es un compuesto de todos estos desenlaces y adicionalmente es el tiempo medio libre del desenlace, como lo vamos a ver más adelante. Se tenía un desenlace compuesto secundario de muerte cardiovascular y eventos tromboembólicos, ACV, AIT, trombosis valvular, embolismo sistémico, hospitalización por insuficiencia cardíaca y muerte. Y también se evaluaron, pues, y en las tablas pues nos muestran cada uno de los desenlaces individuales. Esos son los desenlaces primarios, el secundario compuesto y los desenlaces individuales. De seguridad se tenía sangrado mayor, menor, no relevante y el total de los pacientes que sangraron durante el tratamiento con los dos medicamentos. El análisis estadístico, entonces se hizo un análisis por intención de tratamiento, un análisis por protocolo y un análisis as treated, que es como terminaron siendo tratados los pacientes. Entonces, para recordar, el análisis por intención a tratar lo que hace es que respeta la aleatorización y los pacientes son analizados en el grupo en el que se incluyeron, son analizados en el grupo que se incluyeron después de la aleatorización, independientemente de lo que pase. O sea, si los pacientes descontinúan el tratamiento, si los pacientes se pierden del seguimiento, van a ser analizados en el grupo en el que se aleatorizaron. En el análisis por protocolo, los pacientes son analizados si cumplieron el protocolo del ensayo clínico, es decir, si ellos fueron asignados a la warfarina y se tomaron la warfarina como debía ser por protocolo, esos pacientes son analizados ahí. Cualquiera que tiene alguna desviación importante de lo que debía hacer para consumir bien sea la warfarina o el rivaroxaban, son los pacientes que son, digamos que son pacientes que no se tienen en cuenta para el análisis por protocolo. Y el análisis, como fueron tratados, son aquellos pacientes que si bien iniciaron en el grupo, digamos, de warfarina, si por X o Y motivo hicieron un cambio a rivaroxaban, ellos serán analizados dependiendo del medicamento que terminaron utilizando. Y esto es muy importante en los ensayos de no inferioridad, sobre todo por los desenlaces de seguridad de los medicamentos. Nos interesa saber tanto los pacientes que fue por intención de tratamiento, como saber qué fue lo que realmente recibieron los pacientes. Entonces, el desenlace primario es el tiempo de supervivencia hasta el desenlace. O sea, lo que se quería ver es qué tanto tiempo libre de cualquiera de los desenlaces del primario compuesto duraban nuestros pacientes, bien sea en el brazo del rivaroxaban o en el brazo de la warfarina, y esto en el periodo de seguimiento que fue de 1 año. Entonces, 12 meses de seguimiento. Para calcular el desenlace primario, lo que se hacía era que era rivaroxaban menos warfarina. Entonces, ya sabemos que si da positivo en días, o sea, si nos da el HR o con la medida que nos lo da de positivo, está hablando a favor de que rivaroxaban tiene más días libres de enfermedad y lo que nos dé negativo quiere decir que la warfarina tiene más días libres de la enfermedad. Y para eso utilizaron entonces el Kaplan-Meier y la manera de hablar esto es RMST, que es el tiempo medio de supervivencia hasta el desenlace. Ahí pues ya está explicado, ya les muestro ahorita cómo es la tabla. Esta es la tabla 1 de nuestro ensayo clínico en la que podemos ver que a grandes rasgos la mayoría de las variables evaluadas se encuentran balanceadas, digamos que se respetó una aleatorización y empezaron los pacientes con
con el mismo balance, que sería pues como lo importante mencionar acá, qué población es la que tenemos. Entonces tenemos unos pacientes de 59 más o menos 12 años, con una representación de 35% pacientes mayores de 65 años, 60% mujeres, 13% tenían diabetes, 60% hipertensión arterial, 33% presentaban dislipidemia, el 38% de los pacientes presentaban falla cardíaca, la representación por razas era 56% blancos, 13% negros, 29% multirracial y asiáticos, solamente 12 pacientes, 1.1%. Todas las variables evaluadas estaban balanceadas. Y una cosa muy importante es como lo que he venido diciendo respecto al tiempo entre el implante de la válvula bioprotésica y el inicio del ensayo clínico, es el inicio de la intervención, bien sea rivaroxabana o warfarina. Hay una representación de 18.8% de pacientes que recibieron la intervención en un periodo menor a 3 meses desde el inicio pues, de la válvula bioprotésica. 16.8% de 3 meses a un año, de un año a 5 años el 32% y de 5 años a 10 años 30.6%. Entonces, lo importante aquí es que un 18.8% de pacientes recibieron la intervención en un tiempo menor a 3 meses. Con respecto a la representación del tipo de arritmia que tenían los pacientes, la fibrilación auricular permanente era la más frecuente con un 61.7% de los pacientes y podemos ver que hay un balance entre los dos grupos, la persistente en un 11.6% y la paroxística 22.2%. El CHATS-VAX, el CH2-VAS, DC2-VAS score de los pacientes es de 2.6, más o menos 1.4 puntos, y el Hasbled de 1.6 más o menos 0.9, o sea que podemos ver que en términos generales eran pacientes de un riesgo embólico no tan alto y con un riesgo de sangrar, digamos que intermedio bajo. Entonces eso era lo que les contaba, que es la manera en la que se midió el desenlace, y es el tiempo medio libre del desenlace, que fue de 340 días en la warfarina, de 340 días en la warfarina y de 347 días en el rivaroxaban. Y eso da un intervalo de confianza de menos 1.4 a 16.3. Esto quiere decir entonces que durante todo un año de seguimiento estuvieron libres de desenlaces el rivaroxaban 347 días y la warfarina 340 días, con una diferencia en días de 7.4 días con un intervalo de confianza que me da no inferioridad, que eso es lo que querían ver. Entonces, como vemos las gráficas, es un comportamiento en el que la warfarina y el rivaroxaban se van aproximando a ser muy cercanos y vemos que se cursa, digamos que el punto que en un ensayo de superioridad sería el punto de no efecto, y aquí es un punto de no inferioridad. Ellos calcularon su muestra para tener un desenlace de no inferioridad de 8 días, es decir, que si la warfarina me hubiera dado menos 8, por ejemplo, a 16 como está ahí, sería todavía no inferior. Si se superaran los 8 días, digamos que eso fue lo que eligieron los investigadores, me daría no inferior. Entonces sabemos que demostró algo pues de superioridad con un intervalo de confianza que nos da no inferior, que era lo que se quería lograr. Ahorita hablamos pues un poquito de qué tan confiable es esto y de qué tan práctico es tener un desenlace compuesto y que sea con días y con tiempo de supervivencia. Dicho sea de paso, ellos lo hicieron y la justificación que dan es que uno era que querían crear pues una curva de Kaplan-Meier que no dependiera de los eventos, digamos que en teoría sí depende de los eventos, pero ellos digamos que lo querían poner en días para que se les pudiera calcular una muestra que fuera, digamos que, una muestra que fuera recuperable. Es decir, ellos lo calcularon en días, en tiempo libre de la enfermedad para poder tener una muestra que se pueda conseguir teniendo en cuenta lo raro que puede llegar a ser los pacientes que tengan fibrilación auricular y que tengan adicionalmente una válvula bioprotésica. Esto es el mismo desenlace primario compuesto, pero ahora por subgrupos. Entonces, en todos los pacientes, y aquí está, pues, que nos sirve para hacer toda la estadística que viene más adelante, de los pacientes que presentaron el desenlace, fueron 47 en el grupo del rivaroxaban y 52 en el grupo de warfarina, 9.4% rivaroxaban, 10.3% en la warfarina, y como vemos es no inferior.
Ahora, ¿cuáles vale la pena representar? Entonces, aquellos pacientes que utilizan en cualquier momento una terapia antiplaquetaria presentaron 6 desenlaces en el grupo de rivaroxaban y 3 en el grupo de warfarina. Y vemos que el tiempo medio libre del evento fue 352 en el rivaroxaban, casi el año, pues, y en la warfarina fue 312. Y ese es uno de los que nos muestra por subgrupos, pues sabemos que la muestra fue calculada para el total de los pacientes, pero por subgrupos nos demuestra que es superior el rivaroxaban con respecto a la warfarina. Ahora bien, con el tiempo, desde la implantación en la posición mitral de la válvula bioprotésica menor a 3 meses, que es del que hemos venido hablando, la diferencia fueron 6 presentaron el desenlace en rivaroxaban, 18 en warfarina, con una media de 348 días en rivaroxaban y 313 en la warfarina, y podemos ver que en ese subgrupo de pacientes también fue superior el rivaroxaban. Ahora estos son los desenlaces secundarios pues, de manera individual y el desenlace secundario compuesto de muerte cardiovascular o cualquier embolismo sistémico, y digamos que diferente al primario se le quitaron los eventos de sangrado mayor. 17 pacientes presentaron el desenlace en el grupo de rivaroxaban, 26 pacientes en el grupo de la warfarina y con un HR de 0.65, con un intervalo de confianza de 0.35, 1.2. Digamos que ahí no nos permite, pues porque no fue calculada la muestra para eso, decir si es no inferior o no, pero podemos decir que no es estadísticamente significativo, y si uno pusiera un margen de no inferioridad del 20%, sería no inferior para el desenlace secundario compuesto, con una disminución del 35% del riesgo de presentarlo, y a veces con una disminución que puede ser tanto como el 65%. Con respecto al accidente cerebrovascular, podemos comprobar que digamos que en este desenlace secundario fue superior el rivaroxaban. Se presentaron 3 eventos de cualquier accidente cerebrovascular, 3 eventos en el grupo de rivaroxaban, 2 en el de la warfarina, y tenemos un HR que es de 0.25 con un intervalo de confianza que nos demuestra que hay una asociación de 0.07 a 0.88, con una disminución que puede ser tan alta como que puede ser del 75%, pues el estimado puntual, y puede ir tan alta como el 93% y tampoco como un 12%. Eso con respecto pues al accidente cerebrovascular. Cualquier tipo de accidente cerebrovascular y el accidente cerebrovascular no fatal también hubo asociación. En el resto de los desenlaces no hay una asociación que fuera estadísticamente significativa, o si le pusiéramos un margen de no inferioridad del 20%, en la que sería no inferior el rivaroxaban versus la warfarina. Con respecto a los desenlaces de seguridad, podemos ver que cualquier tipo de sangrado, el HR es de 0.83 con intervalo de confianza de 0.59 a 1.15. Podríamos decir, como digamos en la misma tónica que les he venido diciendo, de si uno empleara un 20%, decir que es no inferior tanto en cualquier tipo de sangrado como en el sangrado menor. Y vemos que en el sangrado mayor, en los otros tipos de sangrado, no podemos decir esto con esa certeza. ¿Cuáles son hasta ahora las limitaciones que tiene el estudio? Entonces, es un seguimiento de 1 año, el efecto a largo plazo pues no está demostrado. La muestra, pues es una muestra muy importante, no tiene comparación con las muestras que se utilizan en el resto pues de los ensayos clínicos, pero digamos que se puede decir que hay una buena muestra, y no está claro la enfermedad cardíaca reumática, que ahorita vamos a hablar más de ella. Entonces, ¿cuál es el análisis crítico que hicimos de este ensayo clínico? Primero, ¿cómo se realizó la aleatorización? Entonces fueron aleatorizados uno a recibir rivaroxaban, uno a recibir warfarina por bloques permutados, y fue un sistema central de web oculto. Los bloques permutados se tuvieron en cuenta dependiendo del lugar de donde se captaban los pacientes y de la terapia de anticoagulante que hayan recibido antes. Con respecto al balance entre los grupos y si se mantuvo, sabemos que estuvieron balanceados en ambos grupos, como les mostré inicialmente. Respecto al cegamiento, estaban cegados tanto los tratantes y los pacientes, y los estadísticos que adjudican el desenlace. Fue completo el seguimiento. Podemos ver que si se descontinuó el tratamiento un 10% en rivaroxaban y un 7.1% en la warfarina, pero lo importante a saber es que no cuentan como pérdidas del seguimiento, porque a pesar de que estos pacientes descontinuaron el tratamiento, digamos que es importante que eso, digamos, lo que cambia un poco
los números que vamos a ver en el análisis por intención a tratar, por tratamiento y por protocolo, pero de estos pacientes se sabe el desenlace, o sea, solamente sabemos que ellos descontinuaron el tratamiento, pero se sabe si el desenlace fue mortalidad, si fue ACV, entonces digamos que las pérdidas del seguimiento fueron del orden de 0.3%, 6 pacientes se perdieron en el warfarina y de esos es de los que no sabemos cuál fue su desenlace y son los que cuentan como pérdidas del seguimiento. Hubo un promedio de 50, en promedio son 50 el número de pacientes que presentan cada grupo el desenlace mayor. Entonces, digamos que estas pérdidas de seguimiento equivalen a un 10% si uno las equilibrara e hiciera pues un análisis por sensibilidad. Entonces, digamos que parece poco, fue solamente en el grupo de la warfarina, pero hay que tener en cuenta que si se hace un análisis por sensibilidad puede llegar a ser importante. Culminó el estudio de manera prematura, en realidad no, fueron el poder con el que se calculó una muestra de 1000 pacientes y eso fue la muestra cuando terminaron el ensayo clínico, cuando tuvieron los 1000 pacientes, definieron por sus análisis estadísticos un margen de no inferioridad de 8 días y todo lo anterior fue utilizado con la muestra del Rocket, o sea, el Rocket fue el que les dio cómo calcular el poder y el alfa pues, del ensayo clínico. Y aquí lo que les contaba entonces un poquito de manera académica, cómo podemos ver que el análisis por intención de tratamiento es el que más me protege a mí la aleatorización y vemos que de los resultados de los tres, por protocolo y por cómo fueron tratados los pacientes, es el que de manera digamos que más protege incluso se queda en el margen de no inferioridad. Por protocolo y cómo fueron tratados los pacientes, vemos que el rivaroxaban en tiempo medio de supervivencia es digamos que superior con respecto a la warfarina. Y por lo que les contaba, pues que en los ensayos de no inferioridad debemos realizar este tipo de análisis estadístico. Se conservó el efecto del tratamiento estándar, en realidad sí, se mantuvo un tiempo en rango terapéutico con una media del 65.5% del tiempo, calculado por el método de Rosendahl, en el que lo que se hace es que se ve que tanto porcentaje de los pacientes tuvieron el INR en tiempo terapéutico durante el tiempo del seguimiento. Este es muy buen porcentaje, es casi que el porcentaje que tuvieron la mayoría de los ensayos clínicos, excluyendo el Rocket, que el Rocket de los ensayos clínicos de los anticoagulantes directos en fibrilación auricular no valvular fue el que tuvo un tiempo de rango terapéutico más bajo, que era cercano al 50 al 60%, pero la mayoría está entre el 65 y el 70%. Entonces, ¿cuál es la magnitud del efecto del tratamiento? Lo quise calcular con el desenlace primario compuesto, pues teniendo en cuenta no el tiempo, sino el número de desenlaces que se presentaron en rivaroxaban 9.4, en warfarina 10.2%, con RR de 0.91, lo que nos quiere decir que se reduce el riesgo de presentar el desenlace primario compuesto en el primer año en un 9%. La reducción absoluta del riesgo es del 1% y el número necesario a tratar para prevenir un desenlace primario es de 111 pacientes, es decir, tengo que tratar 111 pacientes para prevenir un desenlace primario compuesto. Y con ACV, que fue el que fue superior, tenemos que en el rivaroxaban se presentaron 17 casos, 3.4%, warfarina 26, 5.1%, el RR es de 0.66, lo que nos dice una reducción del 34% del riesgo de presentar un accidente cerebrovascular durante el primer año, con una reducción absoluta del 2% y un número necesario a tratar de 57 para prevenir un accidente cerebrovascular. Se ha considerado todos los posibles resultados clínicamente importantes. En realidad, los resultados sí son clínicamente importantes. Es muerte, es hospitalización, es sangrado mayor. Sin embargo, para la aplicabilidad clínica, no es tan útil este desenlace porque es el tiempo libre de presentar un desenlace de muchos compuestos. Entonces, lo que nos permite inferir es que sí es no inferior a la warfarina y que podemos utilizar, digamos, que los subgrupos los subgrupos más que todos o los desenlaces secundarios para hacer futuras investigaciones. Es decir, en este momento no es que nosotros estemos 100% seguros de que se disminuye el accidente cerebrovascular porque vemos que es de manera superior, pero digamos que lo puede utilizar uno a favor de uno en la práctica clínica. Son los pacientes similares a los pacientes de mi práctica ayer, entonces como vamos a ver, Juan Valdés cumple nuestros criterios de inclusión del ensayo clínico, es latino, tiene más de 18 años y no cumple los criterios de exclusión. Compensan los probables beneficios del tratamiento, los posibles efectos adversos y costos del mismo, tiene un buen perfil de seguridad y eso es lo que vamos a ver. Entonces, ¿qué tenemos para ofrecerle a nuestro caso? Juan Valdés.
rivaroxaban. ¿Y qué es lo que le vamos a decir? Tiene un número necesario a tratar para accidente cerebrovascular de 57, lo cual es aceptable. Tiene para prevenir cualquier sangrado, el número necesario a dañar es que trato 41 y a cualquiera de esos le va a dar un sangrado. Para el sangrado mayor, el número necesario a dañar es de 83, para el sangrado menor de 43. ¿Qué cosas adicionales o qué cosas novedosas y por qué se hizo el ensayo en inferioridad? Y es lo que le vamos a vender a Juan Valdés. No requiere monitoreo, es predecible y no se altera con los alimentos, pero ¿cuál sería el problema? El costo y la accesibilidad, digamos que en estos momentos es difícil en Colombia, y más un paciente que está, pues que vive en una vereda, se puede lograr, pero digamos que digamos que menos accesible. Lo que les contaba, el costo del acceso, no hay un antídoto en estos momentos, digamos que sí lo hay, pero no es tan disponible y es muy caro en caso de presentar un sangrado mayor. Las conclusiones entonces del ensayo clínico es que la fibrilación auricular y la válvula biológica protésica en posición mitral, el rivaroxaban es no inferior a la warfarina, es superior para la prevención de accidente cerebrovascular, no hubo diferencias significativas en sangrado, rivaroxaban es una terapia que es atractiva, genera dudas en la estenosis mitral reumática. ¿Por qué? Esos pacientes no fueron excluidos, o sea, los pacientes con enfermedad mitral reumática no fueron excluidos del ensayo. Yo les hablé de los criterios de exclusión y ellos no fueron excluidos. Sin embargo, no queda claro ni en el apéndice suplementario ni en las tablas que tiene qué proporción de esos pacientes tenían estenosis mitral reumática. Pero dicho sea de paso, en estos momentos están en reclutamiento de un ensayo clínico en el que se va a responder esa pregunta específicamente. Dicen los pacientes con enfermedad valvular mitral por estenosis reumática, ¿cuál es el efecto de los anticoagulantes? Y ya, muchas gracias.